Buenas tardes, chicos. ¿Cómo Buenas se me tardes. escucha? Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. se me escucha bien? Sí, profe. Bueno, bueno. Bueno, quería hacer previamente un comentario respecto a algunos correos que recibí respecto de aquellas personas que hicieron su trámite, digamos así, por poner un nombre, en Secretaría Académica para ser los exceptuados de tener que presentarse de manera personal en la facultad. Esas personas que han hecho ese trámite para poder estar exceptuados de concurrir de manera personal, tienen que haber recibido una contestación de la Secretaría Académica. Es decir, con esto quiero decir que no basta con informar solamente que están exceptuados, sino que tienen que recibir un ok, un consentimiento de la Secretaría. Les digo porque luego la Secretaría es la que me manda a mí la información y la lista de las personas. Independientemente de que me lo informen ustedes, si tienen ganas, como vi que hicieron algunos, por correo, pero a mí la lista, digamos, de los admitidos exceptuados, me los da la Secretaría Académica. No sé si fui clara. Digo porque recibí varios correos, que está bien, ustedes me informan que no van a ir en forma personal, pero lo que yo les digo que a mí la lista oficial me la da la Secretaría Académica, independientemente de que ustedes me lo quieran informar o no por correo, de manera personal, particular. Profe, cada uno. Sí. ¿Quién me habla, Antonella? Sí. La lista, Antonella, sí. ¿Usted la lista ya la tiene? No, a mí todavía no me la dieron la lista. ¿Escucha? A mí todavía no me la dieron la lista. Ah, ok. ¿Por qué? No, para saber, porque yo soy una de las exceptuadas y teóricamente claro, pero estar segura de estar. Yo recibí el mail. ¿Vos recibiste? ¿A vos te confirmaron? Bueno, con esa confirmación es suficiente. Confirmaron. Perfecto. Ah, listo, profe. Perfecto. Gracias. Después ellos, me quedo con la lista que yo les doy de mis alumnos y la lista que tienen de exceptuados, me dicen, bueno, mira, esta cantidad de alumnos son los que están exceptuados, que tampoco estoy en condiciones de decirles cómo los vamos a evaluar a esa gente. Porque todavía tampoco lo he hablado, ¿viste? Yo solo sé cómo voy a evaluar a los que van a estar personalmente en la facultad. Esos van a ser escritos, van a ser parecido como fue los otros parciales, y va a tener una parte de multiple choice y una parte seguro para desarrollar. Ahora, los exceptuados, hasta no saber bien cuántos son, no puedo decirles cómo los vamos a evaluar. Porque algún grupo docente va a estar presencial en la facultad, otro grupo, evidentemente, de docentes va a tener que estar en forma virtual para tomarle a estos chicos que están exceptuados, ¿sí? Todavía no estoy en condiciones de decirles cómo va a ser el examen de esos chicos, ¿sí? Profe, por la cantidad de chicos rendimos en el aula magna, ¿será? La verdad que tampoco sé si va a ser en el aula magna, ¿eh? No lo sé. Porque tampoco sé si vamos a tomar juntos la 2 y la 3. ¿Sí? Ustedes van a tener toda la información, porque tampoco sé cuántos son, en definitiva, la cantidad de la comisión 3 y de la comisión 2. ¿Y la comisión 5? Bueno, la comisión 5 yo no les tomo en la comisión 5. Pero la comisión 2 era una extensión de la 5. Claro, pero la comisión 2 está dividida en 2. La comisión... ¿Rendimos todos el mismo día? Yo creo que van a rendir todos el mismo día, pero no creo que rindan todos en el mismo lugar. Ah, bueno. Porque no existe un lugar tan grande como para albergar tantos alumnos con la distancia que tienen que tener. ¿Sí? Sí.
Ese es el tema. Bien. No sé si van a estar todos juntos en el mismo espacio físico, por eso no sabré decirles si un grupo va a estar en el aula magna, si un grupo va a estar en otro piso, no lo sé. Bien. Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna preguntita? Bueno, simplemente para decirles, chicos, que de la unidad número 5, que es la que estuvimos viendo la clase anterior, estuvimos charlando acerca de la mediación y acerca del arbitraje. Para completar esta unidad, simplemente hay que saber 2 cosas más. Y independientemente de que ustedes tengan en esta unidad consumo y tengan subsecretaría de trabajo, a mí no me interesa que ustedes sepan la ley de consumo, ni que sepan la ley de la subsecretaría de trabajo, porque esas leyes ustedes las van a ver en las materias respectivas, cuando vean consumo y cuando vean el derecho laboral. Estas leyes están traídas a esta unidad porque en ambas sedes se realizan resoluciones de conflictos con métodos alternativos. Por ejemplo, respecto del consumo, ahí lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Primero que, digamos, la defensa de los derechos del consumo aparecen recién con la reforma del 94, que introduce en la Constitución el artículo 42 y 43, ambos artículos referidos concretamente a la defensa del consumidor, ¿no? Contiene el 42 algunos principios propios de esa defensa, como por ejemplo establece el derecho que tienen los consumidores a ser informados, a la correcta información, información que no solo debe ser adecuada en el momento en que el consumidor contrate servicios con el proveedor, sino que después de cuando se vaya ejecutando ese contrato, también el consumidor tiene que tener una correcta información. También dice esos artículos que la relación entre el consumidor y su proveedor tiene que ser una relación de equilibrio, ¿sí? Luego se dicta a posteriori una ley, concretamente, ¿sí? Que es la Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24.240, donde, además de contener todos estos principios, el de equidad, el de la correcta información, el de equilibrio entre las partes y demás, establece, o sea, deja un imperativo para los municipios en cuanto a la creación de las conocidas OMIC. OMIC son oficinas municipales de información al consumidor. Entonces, las OMIC, repito, son oficinas municipales de información al consumidor que no solamente velan por el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumo, sino que en su seno realizan mediaciones, que es lo que nos interesa a nosotros, por lo menos en esta unidad. Es decir, realizan mediaciones entre el consumidor y el proveedor del servicio. ¿Sí? Son procedimientos, como toda mediación, voluntarios, ¿sí? Realizados en la sede de esa oficina, también se las conoce con nombre de Oficina de Defensa del Consumidor, u OMIC, es lo mismo, ¿sí? Y lo resuelto, lo acordado, si es que se logra
una mediación exitosa, lo acordado allí, en esa sede, tiene fuerza ejecutiva. Esto quiere decir que frente al incumplimiento de alguna de las partes, ese acuerdo puede ser ejecutado en sede judicial. ¿Sí? Entonces, lo que aquí interesa es que con todos los principios de la mediación que vimos en la clase anterior, se llevan a cabo en estas oficinas también mediaciones a cargo de mediadores que trabajan en la oficina o OMIC, y que en este caso concreto la mediación se ciñe o se limita cuando existe una relación de consumo, es decir, entre un consumidor particular y un proveedor de servicios o bienes. ¿Sí? Muy bien. Y repito, es ¿Dónde importante. dijo que se ejecuta? Se ejecuta siempre en sede judicial. Lo que se arregla ahí se ejecuta siempre en sede judicial. Frente a incumplimiento, si hay algún incumplimiento, si lo acordado se cumple perfectamente, no hay necesidad de presentar en sede judicial nada. Perfecto. ¿No es cierto? En sede judicial se presenta frente a un posible incumplimiento, ¿sí? Y ese convenio debe ser ejecutado, es en sede judicial. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bien, pero tienen jurisdicción, es un órgano municipal. ¿Estamos de acuerdo? Pertenece al Poder Ejecutivo Municipal. Esa es una sede donde también digamos, existen estos medios alternativos. Otra sede donde también existen estos medios alternativos es la Subsecretaría de Trabajo. La Subsecretaría de Trabajo es una oficina, es una repartición que pertenece al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en estas subsecretarías, además de asesorar al trabajador por conflictos individuales de trabajo o conflictos colectivos de trabajo, lo asesoran, por ejemplo, en liquidaciones de indemnizaciones. Tiene dos funciones concretamente también, que nos interesa a los fines de esta unidad. Una es que esta subsecretaría homologa acuerdos privados realizados entre trabajadores y sus empleadores, ¿no? Entonces, siempre que frente a un conflicto se haya acordado, se haya llegado a un acuerdo, esta subsecretaría lo que hace es homologar esos acuerdos, y la importancia de la homologación es justamente que transforma ese acuerdo en un título ejecutivo. Y también, frente al caso de incumplimiento, podrán ser llevados estos acuerdos homologados a sede judicial, ante los tribunales laborales. ¿Sí? Pero la función de la subsecretaría no es solamente homologar convenios particulares, sino que también en su sede realizan arbitrajes y mediaciones frente a conflictos laborales. ¿Sí? Y lo allí acordado tiene también fuerza ejecutiva. ¿Sí? Por lo tanto, los acuerdos privados realizados entre la parte obrera y sus empleadores para tener fuerza ejecutiva o tienen que ser producto de una mediación o arbitraje realizada en el seno de la subsecretaría, o bien son convenios homologados por la subsecretaría. ¿Sí? Razón por la cual este organismo, que también depende del Ejecutivo, es un órgano de la Administración Pública, porque, repito, depende del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, también tiene a su cargo la posibilidad
de realizar mediaciones o arbitrajes con motivo de conflictos en las relaciones laborales. ¿Sí? Profe, ¿y qué cargos tienen las personas que hacen estas homologaciones? Son directores, o sea, la subsecretaría tiene un director, tiene subdirectores y tiene mediadores que trabajan adentro de la subsecretaría. ¿Y estos ¿Sí? mediadores son abogados? Siempre el mediador es abogado. Ah, está bien. ¿Sí? Siempre el mediador es abogado, porque acá hay que hacer una diferenciación entre lo que es un mediador y lo que es llamado, que lo vamos a ver también después, amigable componedor. El amigable componedor es un tercero que trata digamos, de resolver un conflicto entre las partes, pero ese conflicto no lo resuelve conforme derecho. Y como no lo resuelve conforme derecho, digamos, no, puede ser una persona lega, una persona que no sea abogado. En cambio, cuando uno dice mediador, el mediador debe ser un abogado. ¿Sí? Por lo tanto, la mediación solamente... ¿Cómo? Hacía un estudio aparte para ser mediador, ¿no? Como dije en la clase pasada, sí. Primero se es abogado y después, si uno quiere ser mediador, tiene que hacer un curso aparte para ser mediador. Bien, sí. ¿Sí? O sea, una cantidad de horas que las dicta el Ministerio de Justicia, porque es un curso que depende del Ministerio de Justicia, no del Ministerio de Educación, como depende la carrera de abogacía. ¿Sí? Bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Antonella? Sí. Vale, acá donde usted dijo que el mediador tiene que resolver de acuerdo al derecho, o sea, conforme al derecho. ¿Me escucha? Sí, te escucho perfectamente. En una mediación común, ¿no es que las partes podían llegar a un acuerdo sin estar conforme a derecho? O sea, llegar a un acuerdo que ellos consideran y no que... No sé si me entiende lo que digo. No. A ver, el proceso de mediación, no es un proceso, digamos, que siga las reglas de un proceso judicial. ¿Sí? Sí, un proceso de mediación no es un proceso judicial porque no tiene las mismas características, tiene otras características. Lo que sucede es que la figura del mediador, ¿sí? La ley requiere que para ser mediador tiene que ser abogado, ¿sí? Porque las cuestiones que dirime, digamos, y el acuerdo eventual al que llegue, las partes, tiene la fuerza de un, digamos, de un acuerdo, de una verdadera sentencia para las partes, ¿sí? Pero a lo que resuelve conforme a derecho, no es que el proceso que ellos desarrollan en la audiencia sea parecido a un proceso judicial. No, me refiero porque las cuestiones que entiende, al ser cuestiones de índole jurídica, obviamente, requiere ser previamente, al ser un mediador, abogado. ¿Sí? ¿Estamos, Antonella? Como les decía, la mediación y el arbitraje que puede hacer la subsecretaría laboral, ¿sí? Están en la ley de la provincia de Buenos Aires 10.149. Entonces, la ley 10.149 trata justamente en el artículo de esta ley, quiero que sepan, el artículo 2, el artículo 3 y el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3, que trata respecto de la competencia que tiene esta subsecretaría, y entre sus competencias está la posibilidad de realizar
arbitrajes o mediaciones frente a conflictos laborales. ¿Sí? Profe, a mí me quedó una pregunta. Crespo. Sí, Franco, te escucho, sí. En esos acuerdos que homologa la Subsecretaría de Trabajo, esos Sí, acuerdos señor. privados entre el empleado, bueno, Sí, señor, ¿son, entiendo. son en sí el contrato laboral o son acuerdos apartes del contrato? No, no. Son acuerdos, vamos a suponer que a mí, yo tengo, trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Y vamos a suponer que a mí me despiden, ¿sí? Muy bien, a mí me despiden. Yo requiero ser indemnizada, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Yo tengo mi abogado, el empleador mío tendrá su abogado, y vamos a suponer que entre mi empleador y yo nos ponemos de acuerdo en la indemnización. Mi abogado dijo que estaba bien lo que me ofrecieron, que comprende los rubros, ¿sí? Y por lo tanto yo estoy de acuerdo con la indemnización y me van a pagar la indemnización. Muy bien. Ese acuerdo es un acuerdo privado, formulado entre una parte obrera, que vendría a ser yo, y mi empleador. Por supuesto, siempre asesorados, ¿no? Con nuestros respectivos asesores. Ese acuerdo privado, ¿sí? Yo, a fin de garantizar que la indemnización efectivamente me la paguen, yo lo que debo hacer para estar tranquila es llevar ese acuerdo a la subsecretaría de Trabajo y la subsecretaría homologa ese acuerdo. ¿Sí? De tal forma que si mi empleador me incumple con alguna cuota, con algún rubro, yo puedo ejecutar ese convenio en sede judicial. ¿Sí? ¿Ahora se entendió? Sí, profe, gracias. Muy bien. Otra forma, la última forma, que me interesa que ustedes también conozcan como modo alternativo de resolución de conflictos, es dentro de las llamadas facultades. ¿Se acuerdan cuando vimos facultades de los jueces? Bueno, dentro de las facultades de los jueces tenemos la posibilidad de que los jueces convoquen a una audiencia de conciliación. Entonces, la ley procesal también prevé una forma de dirimir un conflicto de manera sin llegar a la sentencia definitiva, como modo alternativo, en este caso concreto, convocado por el propio juez, quien, digamos, va a ser el conciliador, ¿sí? Va a ser quien ejerza la función de conciliador. En la conciliación tiene la característica, porque el conciliador, en este caso concreto, como en otros casos de conciliación, la diferencia con el mediador es que el conciliador propone fórmulas conciliatorias. Es decir, no es un tercero que simplemente facilita la comunicación entre las partes para que sean las partes quienes lleguen a un acuerdo, como es el mediador. El conciliador propone soluciones, ¿sí? El juez, cuando convoca esta audiencia de conciliación, propone soluciones conciliatorias, propone fórmulas conciliatorias, ¿sí? Es decir, tiene un rol bastante más activo que el mediador, porque él les suministra algún tipo de solución, ¿no? Profe, perdón. Les propone fórmulas conciliatorias. Sí, escucho, Bianca. Bianca te habla. El juez vendría a ser el conciliador, ¿no? En este caso sí. No, las conciliaciones no son siempre judiciales. Pueden no ser judiciales, pero digamos, las más
trascendentes son las que se lleven en sede judicial. ¿Sí? Hay conciliaciones bastante comunes, corrientes en sede de tribunales de familia, sobre todo. Ahí hay muchas conciliaciones, pero en civil y comercial también la ley prevé la posibilidad de que el juez, en cualquier momento del proceso, lo dice claramente el artículo 35, en cualquier momento, o 36, en cualquier momento del proceso, puede convocar a una audiencia de conciliación. ¿Sí? Perfecto. Que en este caso se dice que es un acuerdo, se lo conoce, para distinguirlo de la mediación, tiene varias cosas que lo distinguen de la mediación. Primero esto, es decir, la posibilidad de que el tercero suministre fórmulas conciliatorias, diferente de lo que es el mediador. La segunda gran diferencia, ¿sí?, es que los asuntos y las cuestiones, ¿sí?, que pueden ser objeto de una conciliación son de mayor amplitud que aquellas que pueden ser sometidas a un arbitraje o a una mediación. ¿Sí? Por ejemplo, repito, las cuestiones de familia son susceptibles de conciliación. Por lo tanto, el espectro de asuntos es mayor aún. ¿Sí? Y la otra gran diferencia es que se lo conoce o se dice normalmente que es un acuerdo tripartito. ¿Por qué es tripartito? Porque aparecen las partes, ¿sí?, y el conciliador, con este rol activo en la conciliación. Por lo tanto, a veces se dice que es un acuerdo no bipartito, sino tripartito. ¿Sí? Porque aparece un conciliador, repito, en este caso, el juez o una persona que designe el juez de su tribunal, por supuesto. En sede de familia, por ejemplo, son los consejeros de familia, que es personal que depende del tribunal. Con esto quiero decir que no siempre es el juez en persona quien actúa como conciliador, pero sí siempre es una persona que pertenece al Poder Judicial. ¿Sí? ¿Está? Entonces, la conciliación también es una forma bastante común, bastante corriente de resolver un conflicto sin llegar a una sentencia definitiva, que es la manera, digamos, en que los conflictos se resuelven normalmente, ¿no? Y no de forma alternativa. ¿Sí? Profe. Alejandra, ¿escucho? Tengo otros modos anormales de terminar un proceso, pero por lo que veo no es lo mismo que lo que estamos viendo, que son los medios alternativos de resolución de un conflicto. Claro que no son lo mismo. Porque las formas alternativas de resolución de conflicto son generalmente cuando vos no acudís a un proceso judicial. Ay, la diferencia. ¿Sí? Cuando vos no acudís a un proceso judicial, ¿sí?, Sí. Vos resolvés un conflicto de manera alternativa. ¿Sí? Bien. Ahora, los modos anormales de conclusión del proceso, vos necesitas un proceso judicial. Bien. ¿Sí? Porque si Sí. no podrían ser modos anormales de resolución de un proceso. ¿Sí? Bien, bien, ahí está la gran diferencia. En los modos alternativos vos no tenés proceso, salvo esta conciliación, que yo puse ejemplo recién, que sí, vos tenés en un proceso, un juez te puede llamar a conciliación, pero vos no tenés un proceso judicial. En los modos anormales sí tenés un proceso judicial. Profe, Bien. profe, ¿Sí? entonces en este caso, donde el juez te llama a una conciliación, Sí, es señora. un proceso,
¿Es un medio normal de terminación de conflictos o un medio No, alternativo? es una facultad. La conciliación es una facultad que tiene el juez de poder convocar dentro de un proceso, obviamente, si no, no intervendría el juez, dentro de un proceso, a que las partes diriman ese conflicto, asistidos por él como conciliador, ¿sí? Y evita de esta manera llegar a la sentencia definitiva. ¿Y al juez es a pedido de las partes? No. Generalmente las partes podrían pedirlo, pero es una facultad del juez también, ¿eh? Ah, ¿puede actuar de oficio? Las partes, sí, claro, lo vimos entre facultad de los jueces. Cuando vimos facultad de los jueces, vimos la posibilidad de convocar a una conciliación. Es una facultad a veces poco utilizada, debería ser utilizada. Lo que pasa que también a veces los jueces no tienen el entrenamiento para actuar como conciliador, porque no es lo mismo ser juez que actuar como conciliador. Entonces, a veces, esa falta de entrenamiento como conciliador hace que los jueces no llamen a audiencias de conciliación. Porque, repito, en la conciliación implica que el tercero que actúa como conciliador tiene un rol activo y propone soluciones. ¿Sí? Bien. No escucha simplemente a las partes, sino que propone soluciones. Y a veces los jueces no están del todo capacitado para este trabajo, razón por la cual no llaman a mucha audiencia de conciliación. Pero esto no implica que las partes digan, no, vamos a pedir, las partes también pueden pedir una audiencia de conciliación. Profe, ¿Sí? Bianca, te escucho. esto tiene que ver, puede ser también esta facultad del juez con que el juez tiene que tratar de resolver el conflicto antes de llegar a última instancia. En realidad, el juez no tiene el deber de utilizar herramientas para resolver el conflicto. Sería algo deseable, pero él no tiene el deber de hacerlo. Digamos que son las partes con sus asesores las que deben tratar de resolver o dirimir un conflicto antes de llegar a la sentencia definitiva, o más, antes de llegar a un proceso. ¿Sí? Lo deseable es que sean los particulares quienes intenten por todos los medios, por el arbitraje, por la mediación, por las conciliaciones privadas, por la negociación, que también es otra forma de dirimir un conflicto, ¿sí? En la negociación, por ejemplo, es otra forma de dirimir donde no hay un tercero imparcial, sino que son las partes simplemente con sus asesores, con sus negociadores, los que tratan de resolver el conflicto. Eso es algo que le compete a las partes. El juez no tiene el deber de evitar que el conflicto llegue. El juez está ahí cuando el conflicto llega. Una vez que el conflicto llegó a su competencia, digamos, a su órbita, bueno, ¿ahí qué puede hacer? Bueno, podría llamar una conciliación y evitarse llegar a la sentencia definitiva, terminando un proceso rápidamente, porque puede ser que la conciliación sea exitosa, pero digamos, él no tiene el deber de llegar a un acuerdo. Las partes son las que tienen, las que preferentemente tendrían que evitar llegar a un proceso. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. ¿Está? ¿Me está llamando alguien más? Sí, yo, Antonella. Antonella, te escucho. ¿Y qué pasa si no llegan a un acuerdo o si llegan a un acuerdo? ¿Cómo sigue? Bueno, a ver, si las partes, estamos hablando de que existe un proceso del juez llama una conciliación. Si el juez llama una conciliación y la conciliación es exitosa, terminó el proceso. El juez homologa ese acuerdo
que ha surgido de esa audiencia y terminó el proceso. ¿Sí? Si la conciliación es infructuosa, es decir, no llegan a un resultado feliz, no se logran conciliar, el proceso continúa. ¿Sí? ¿Está? Bueno, entonces, con estos ejemplos y estas alternativas, quiero yo que ustedes lean la bolilla. Entonces, sepan, repito, lo que vimos de arbitraje, la clase anterior, con los artículos que vimos de arbitraje de la clase anterior, las leyes de mediación que vimos en la clase anterior, y le vamos a agregar a esta unidad la ley 24.240, ¿sí? Que es la de consumo, solamente en lo que interesa en cómo se protege esa relación de consumo y quién realiza las mediaciones, que es la OMINC, ¿sí? Y la posibilidad de arbitrajes y mediaciones en la Subsecretaría de Trabajo conforme ley 10.149, que es una ley que tiene varios artículos, pero solamente me interesan los 3 primeros artículos. ¿Sí? Y, perdón, los 3 primeros artículos de la ley, y saber también el 7º, que es la que justamente trata sobre la posibilidad de que las partes se sometan a una mediación de la dirección de manera voluntaria. Y el artículo 7 de la ley y el artículo 12 y 13, que tiene que ver con lo que resuelve la dirección en el caso de que se realice la mediación en esa sede, o el arbitraje en esa sede, que al igual que el juicio de árbitros, que vimos en la clase pasado, lo resuelto por la subsecretaría se llama laudo. ¿Sí? Entonces, el 12 y el 13 tratan sobre el laudo que dicta la subsecretaría del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Entonces, con estos datos terminamos la unidad. ¿Sí? Y de acá no me interesaría más que eso. ¿Sí? El día lunes nosotros tenemos clases en la comisión 3, ¿verdad? Sí. Creo presencial, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta respecto de cualquier punto del examen? A mí me Porque quedó en lo personal, yo no sé cuándo nos vamos a volver a ver. Capaz que nos vemos en el parcial nosotros. ¿Sí? Entonces, no sé si quieren tener ustedes alguna clase conmigo, repaso de algún punto, para lo cual por WhatsApp nos comunicamos y me dicen, entonces yo pido un día un Zoom y hacemos una, ¿sí? O me lo quieren consultar o como ustedes gusten, ¿sí? Pero digamos, de temas nuevos, yo creo que ya no voy a dar temas nuevos, porque los temas que ustedes tienen pendientes todavía los van a ver con otros profesores. Por eso digo, conmigo en lo personal, si ustedes quieren tener algún encuentro conmigo de esta manera, por Zoom,
por WhatsApp me lo dicen, me dicen, doctora, queremos tener un encuentro más, tal día podemos casi todos, ustedes me dicen y yo lo organizo. Pido un Zoom y lo hacemos. Profe, Les te hago una paso, consulta. les paso los datos del enlace por WhatsApp y nos vemos. ¿Está? Sí, escucho. ¿Ese Zoom de repaso tiene que ser obligatoriamente de las unidades que vos diste o puede ser de alguna otra unidad? Puede ser de lo que ustedes quieran. Perfecto. Yo no tengo problema de los temas que ustedes quieran. Nosotros nos reunimos en Zoom y se me van a mirar, Silvia, no entendimos el punto, no sé, el punto 1 de la unidad 2. ¿Nos lo podés explicar? No entendemos el punto de fuentes del derecho procesal. ¿No lo podés explicar? Yo no tengo problema. Entonces, si ustedes se ponen de acuerdo entre ustedes y me dicen por WhatsApp, mira Silvia, nos queremos ver, queremos verte, podemos casi todos tal día y tal hora, yo consigo un Zoom, les doy el enlace y nos vemos. ¿Les parece bien? Sí, profe, genial. Que no tiene por qué ser el horario de clase, no tiene por qué ser los días de clase, puede ser otro día, puede ser un día que, no sé, un día a las 8 de la noche, no, podemos a las 8 todos, yo no tengo problema, ¿eh? Ustedes me dicen y yo no tengo problema, ¿eh? Mientras no sea la madrugada, yo no tengo problema, ¿está? Gracias, profe. Bueno, me avisan por el chat, ¿estamos de acuerdo? Gracias, profe. Pero Muchas se gracias. ponen de acuerdo entre ustedes, ¿sí? Sí, sí, lo organizamos. Tampoco tiene que ser los 45 que están ahora, capaz que son 20, capaz que son 15, yo no tengo problema. ¿Eh? Genial. ¿Está? Bueno, chicos, nos vemos entonces o en este encuentro de repaso o en el parcial. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Perfecto. nos vemos, Perfecto, chicos. gracias. Chau, Hasta chau. luego. Chau, chau. Profesora.